Y yo le digo, ¿pero de qué conversas con esta señora? Y me dice, no, conversamos de plantas. Entonces, conversan ocasionalmente, no es tampoco que sea su amiga. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso porque viene una pregunta más adelante en el módulo que ¿qué es la amistad? ¿Qué hacen los amigos? ¿Qué tiene que hacer alguien para que sea tu amigo? Ya que eso es súper importante. ¿O qué es para ti el matrimonio? ¿Qué es para ti tener una novia? ¿Qué haces tú con tu novia? Ya porque quizá alguna persona piensa que tiene una novia y en verdad puede que no sea su novia, ¿sí? Evalúa el nivel de independencia en actividades cotidianas como trabajo, estudio y cosas de su vida personal. Analiza los proyectos personales, observando si son realistas y si reflejan motivación y capacidad de planificación a largo plazo. Imaginación y creatividad. Evalúa la narración de historias, observando la capacidad para desarrollar una trama coherente con inicio, desarrollo y desenlace. Examina el sentido del humor del evaluado, analizando si entiende y utiliza el humor como forma expresiva o social. Valora la habilidad para desarrollar temas de forma flexibles, adaptándolos a diferentes contextos y perspectivas creativas. Aquí vamos a ver que cuando narra una historia, se centra en cosas no tan macro, ya generalmente se centran en cosas micro, súper pequeñas. Por ejemplo, cuando veíamos el, el texto Buenas noches, gorila, si se dan cuenta, el ratón estaba como súper oculto, era súper pequeño y no era como llamativo. Ya, lo más probable es que ellos se centren en eso antes de ver al gorila y al guardia del zoológico. ¿Ya? Y empiecen a prestar su atención en cosas más mínimas, en detalles que otras personas no notarían mucho eso o lo dejarían como al final, como los menos importantes. El sentido del humor también es importante darse cuenta si comprenden, si durante la sesión fueron capaces de sonreír. Tenemos que tratar de igual decir algún diálogo con un poco de humor para ver su reacción. Analiza la capacidad para usar metáforas y simbolismos en su discurso, demostrando una conexión abstracta y creativa de los conceptos. Detecta si el pensamiento creativo del evaluado muestra flexibilidad, evitando narrativas rígidas o repetitivas y favoreciendo la originalidad. Algunas de las actividades son narración de historias. Actividad destinada a observar competencias narrativas, estructura lógica y capacidad de secuencias de eventos. Además, permite evaluar empatía y conciencia del oyente al adaptar el discurso a sus necesidades. Aquí en narración a lo mejor nos va a ir bien. Ya estamos hablando de gente más adulta, quizás muchos universitarios, muchos profesionales que han vivido toda su vida con esto y recién se están dando cuenta y recién se están tomando los test o están haciendo el seguimiento multidisciplinario como para saber su diagnóstico y para entenderse. Y hay mucha gente que ya de adultos hacen más que nada esto porque ya han vivido toda su vida con ello y han aprendido a compensarlo en el fondo de manera innata, porque no han tenido ninguna terapia, no han estado en tratamientos ni nada con ningún profesional. Pero sí hacen esto como para buscar comprenderse ellos mismos, para saber por qué actúan así. Em, por ejemplo, tú vas haciendo preguntas y en las narraciones ellos puede que tengan un discurso bien fluido, bien lógico, bien coherente. Pero empiezas a indagar y te dicen, yo desde chico que me molestan los ruidos, a mí desde pequeño que no me gusta sociabilizar, lo hago porque es mi trabajo y me veo obligado a hacerlo, pero es algo que a mí no me gusta. En el fondo se adaptaron solitos a la sociedad, pero ellos no se sienten cómodos. ¿Ya? Entonces, esto les ayuda a entender por qué actuaban así. Pero en el fondo son personas que rinden bastante bien en la prueba. Descripción de imágenes. Analiza la capacidad del individuo para interpretar el significado detrás de detalles visuales, evaluar flexibilidad de pensamiento y captar posibles conexiones sociales en el contexto de imaginación presentada. Demostración paso a paso.
Permite observar habilidades para organizar procesos sencillos, explicar rutinas específicas y ajustar la calidad, perdón, y nivel de detalle de función. El tipo de personas que yo le hablo, lo más probable es que en estas pruebas rindan muy bien. Ya van a poder hacer y decirte todos los pasos de lavarse los dientes, de lavarse las manos, van a ser capaces de narrar una historia coherente y de describir imágenes. Pero cuando nos vamos al tema conversacional, es ahí donde vamos a pesquisar la mayoría de las cosas y en el diálogo conversacional fluido, ya donde vamos a ver que quizás el contacto ocular no es consistente, que su prosodia es distinta, que es muy plana, que no hay cambios de tonalidades, de entonación. Ya, y como les digo, postura rígida y algunas respuestas fuera de contexto. Conversaciones sobre experiencias personales. Estas actividades investigan la calidad de las interacciones sociales y el uso del lenguaje espontáneo al narrar hechos recientes a partir de un enfoque bidireccional. La idea de este módulo es que siempre sea bidireccional, ya que yo pregunte, que él hable y que él también le interese lo que yo estoy diciendo, sobre lo que yo estoy narrando. Ya siempre tenemos que tratar de ir generando esas instancias. Siempre tratar de no hacer las preguntas tan cerradas, de ejemplificar con situaciones incluso. Ya cuando tú estás de cumpleaños, ¿te gusta que te canten el cumpleaños? ¿Te gusta que vaya personas a tu casa? ¿Te gusta compartir con ellos o no te gusta celebrar tu cumpleaños? Como por ejemplo. Opciones creativas o de relajación personalizadas. Se incluyen pausas diseñadas para observar conductas más espontáneas, expresar intereses personales y proporcionar un espacio de respiro que permite la evaluación de preferencias individuales. Ya en este módulo igual se hace la pausa, el descanso del módulo 3. Aquí, como son más grandes, generalmente ocupamos los periódicos, revistas, la radio. Generalmente se ponen como a leer las revistas. Entonces, ahí mismo después de eso podemos generar otro diálogo. ¿Qué estabas viendo en la revista? ¿De qué se trataba? ¿Qué te interesó? La revista tiene que ser actual, ya no puede ser antigua, el periódico también. Sí, sí, ese es el descanso. En el fondo nosotros no intervenimos, solo observamos. Lo que yo le estoy diciendo el comentario es después que se termine ese tiempo, que termine el descanso, para comenzar un diálogo, un intercambio social, lo que podrían hacer es como tomarse de lo que él estaba haciendo. Ya, decirle, hoy que estabas observando en esa revista que te interesó. Ujú. Sí, pero de hecho tú le avisas, tú le dices, yo voy a hacer unas notas y vuelvo enseguida. ¿Ya? Ya. No, porque eso es algo natural que está ocurriendo en ese momento y eso es lo que nosotros tenemos que registrar. Es que no, pues no se habla de invalidez porque a la hora del descanso tú escribes lo que observaste. Si bien no manipuló ninguno de los elementos, sí ella hizo algo. Sí estuvo tocando su moño, sí tuvo movimientos estereotipados y todo eso se registra. No es que quede nula esa prueba. Nosotros observamos no solo lo que está, ujú, no solo lo que queremos que toque o lo que queremos que realice, sino que todo lo que realiza en ese tiempo, en ese periodo.
Y así ella se pone a golpear la mesa, si tiró una silla, todo eso tenemos que registrarlo, porque eso va en puntuación en algún lugar de nuestra codificación. Sí, y ya estamos con gente más adulta, a no ser que estemos bajo un déficit intelectual ya diagnosticado, podríamos dar la instrucción dos veces. Ya, pero es una vez que nosotros le decimos, voy a ir a tomar unas notas, te dejo estas cositas aquí para que te entretengas un rato. Ya, pero con una instrucción bastaría a no ser que tengamos antecedentes de algo más. Y ahí lo dejamos libre, porque ese es el periodo que él tiene para no sentirse estresado, porque sabe que no le estamos captando atención. Entonces, en este momento también pasan muchas cosas y lo más probable es que pase lo que tú dices que viste en el video. Ya, si tiene movimientos estereotipados o cosas así, los va a realizar en ese momento o en algún momento que se sienta estresado también. Bien, Boric, ¿respondí tu pregunta? Personas con acompañantes. Consideraciones sobre excepciones. Los cuidadores pueden entrar solo en casos especiales, como un adolescente em, muy pequeño o que existe alguna razón específica que justifique la presencia. En los otros módulos, la mayoría iba con acompañantes, ¿verdad? Este módulo, como son más grandes, la idea es que sea sin acompañantes porque igual hay algunas preguntas que quizás algún adolescente no va a querer responder si está su cuidador o están sus papás. Por ejemplo, en la parte si tiene novia o de algunos sentimientos un poquitito más íntimos, no se va a expresar como libremente si hay algún familiar. Ya no sabemos el tipo de relación familiar que puedan tener. Quizás hay algunos adolescentes que no tengan problema en hablar esas cosas delante de sus papás o cuidadores, pero hay otros que sí. La presencia de terceras personas puede alterar la dinámica de la sesión, por lo que se busca minimizar influencias externas. Fomentar un ambiente en que el evaluado se sienta cómodo y con control, maximizando la naturalidad de todas nuestras preguntas. Ya siempre tengamos cuidado en que no parezca esto un cuestionario y más una conversación más ligera, más habitual. No que vamos como pregunta tras pregunta, como ya, ¿por qué te sientes triste? ¿Cuándo te sientes feliz? Ya la idea es que sea más fluido. Rol y estilo del examinador. El examinador debe mantener un enfoque activo e interactivo para fomentar un ambiente cómodo y natural que facilite la espontaneidad en las respuestas del evaluado. Se debe proporcionar la estructura suficiente para que el evaluado entienda qué se espera en cada tarea, sin caer en el exceso de guías que limite su iniciación y creatividad. Siempre igual debemos dar el tiempo de respuesta. Y a veces vamos a realizar una pregunta y se va a tardar un poco en respondernos. Ya no tenemos que estar ansiosos y como volver a insistir o volver a repetir la pregunta. Si no nos responde, lo mejor es ejemplificar, generalmente con ejemplos propios, ya con ejemplos nuestros, para que entienda de mejor forma la pregunta si no la entendió la primera vez. Los silencios deliberados son esenciales para observar cómo el evaluado retoma o inicia alguna conversación o si busca aclaraciones por iniciativa propia. Ya también es importante generar algunos silencios a ver cómo él actúa ante esto, si se siente incómodo o bien si está cómodo, o si busca alguna forma de buscar iniciar algún intercambio social con nosotros. Ahora vamos con las tareas del módulo, ¿ya? La tarea de construcción es opcional. La podemos realizar, como no, queda como a criterio nuestro. Ya, esta es la de que tienen que armar este rompecabezas, que es de goma eva. Y aquí recuerden que le decíamos, es la misma instrucción que para los pequeños. Le dejamos algunas piezas y le decimos, tienes que armar este modelo. Y el resto de las piezas la dejamos al lado de nuestro brazo, esperando que nos pida más. Le decimos, si necesitas más, perdón, me avisas.
y esperamos su respuesta. Si no, nuevamente vamos a dar un incentivo positivo y esperamos, pero le vamos a dar una ayuda visual. Ya lo vamos a mirar a él y vamos a mirar las piezas que nosotros tenemos cerca nuestro. Y ahí vamos a esperar nuevamente a ver qué es lo que hace. Si nos pide, si va a pasar por encima de nuestro brazo y no nos va a decir nada. Recuerden que esta actividad siempre se debe terminar sí o sí. Crear una historia de un libro. Contar una historia de un libro. Acá tienen dos libros que pueden elegir y es lo mismo que en los otros módulos. Ya aquí, de hecho, tú puedes no ayudarlo incluso, porque estamos hablando, sobre todo si es adulto y tú ves que rinde bien. En el módulo 3 era parto yo y luego tú. Aquí pueden hacerlo al revés, parte tú y luego yo. Así pueden observar cómo ellos empiezan la narración. ¿Ya? Y si parte bien, ustedes van a hacer solo uno y van a dejar que él haga todo solo y se van a fijar en las conexiones, en la coherencia, en la imaginación. Evaluación estructural. Analiza cómo organiza la narración siguiendo una secuencia lógica, un inicio, un nudo y un desenlace. Y si logra concentrarse en eventos relevantes. Esto era lo que le decía yo, que a veces ellos se fijaban en cosas diminutas, ya cosas que quizás no son tan relevantes. Adaptación al oyente. Observa si el participante explica el contexto, utiliza referencias claras y verifica si el contenido se comprende. Fluidez y coherencia narrativa. Evalúa el uso de conectores, pronombre y su capacidad para evitar desviarse en detalles irrelevantes. Influencia de intereses personales. Identifica posibles contaminaciones en la narración por intereses restringidos o temas obsesivos. Elementos formales de la narración. Verifica la presencia de la estructura narrativa adecuada y cómo incorpora los personajes o situaciones del libro. Entonces, si ustedes ven que el usuario rinde bien, dejemos que continúe solito la narración. Si vemos alguna cosa que no nos calza, que se enfocó en algo irrelevante, vamos a ejemplificar nosotros. Ya, ahora me toca a mí. No le demos al tiro la instrucción de que nosotros lo vamos a hacer con ellos, sino que necesito que me cuentes una historia según estas imágenes que te voy a ir mostrando. Dejamos que le inicie. Si vemos que le costó iniciar, que tiene alguna dificultad, interferamos, pero si no, no es necesario. Descripción de una imagen. Aquí también. Nosotros le vamos a mostrar la imagen y le vamos a decir, cuéntame, ¿qué situaciones ves aquí? Tratemos de no decirle qué cosas ves aquí, ¿ya? Porque igual son súper literales. Si le decimos qué cosa, nos va a nombrar todas las cosas. Ya de aquí mismo le podemos decir, ¿qué podría estar sucediendo en este lugar? O le mostramos una parte del dibujo. ¿Qué podrán estar haciendo ellos? ¿Qué sucederá? Entonces la idea es que te digan, no, ellos están en una fiesta, en un velero, están disfrutando, se van a ir a Cancún, a algún lugar a pasarlo bien, y ahí vamos viendo qué nos va diciendo. Y ahí vamos viendo la respuesta, porque aquí sí podemos inducir, ¿ya? Sí podemos ir ayudando. Recuerden que la última opción, cuando ya no nos narra nada o no nos dice nada, es preguntarle, ya, ¿y dónde ves el avión? ¿Dónde puede ir ese avión? Y ahí estamos incluyendo creatividad, imaginación, porque vemos el avión que está volando en el cielo, pero necesitamos que él nos diga a qué lugar piensa él que podría ir ese avión o quiénes podrían ir dentro de ese avión. Y así vamos trabajando la teoría de la mente en el fondo. Uso de detalles concretos y abstractos. Analiza si incluye tanto descripciones precisas como interpretaciones abstractas de las imágenes presentadas. Comprensión del contexto. Explora si entiende la relación entre los objetos, personajes y situaciones y su significado en las imágenes. Coordinación de discurso y de su mirada.
Evalúa cómo el participante alterna entre observar la imagen y coordinar la expresión verbal con el contacto ocular. Innovación descriptiva. Identifica si utiliza lenguaje figurado, hipotético o interpretativo durante su descripción. Análisis de patrones idiosincráticos. Examina interpretación literal, peculiar o excesivamente rígida ante la imagen. Conversación y narraciones personales. Intercambio recíproco. Mide la capacidad del participante para mantener un diálogo bidireccional, realizando preguntas y desarrollando temas conjuntamente. Narración espontánea. Evalúa cómo relata sucesos personales recientemente con naturalidad y fluidez y cómo adapta el ritmo a las pistas conversacionales. Prosodia y estilo comunicativo. Analiza el tono, el volumen, el ritmo del discurso para evaluar la flexibilidad y la naturalidad conversacional. Gestión de turno de la palabra. Observa cómo inicia y cierra los temas, así como sus habilidades para regresar a algunos puntos importantes. Emoción y contenido narrativo. Examina la calidad de la interpretación emocional durante la conversación. Ya, esta es una conversación fluida que nosotros les vamos a preguntar. Puede ser alguna cosa que haya sucedido en el mismo test. Si vemos que le interesó algo, si ya vio la revista, podemos volver al tema de la revista y ahí ya tendríamos listo el tema conversacional. ¿Qué estabas viendo en esa revista? ¿Por qué te gustó? Podemos preguntarle, ¿dónde fuiste, dónde celebraste la Navidad el año pasado, por ejemplo? Y ahí iniciar esta conversación, fijarnos en que sea bidireccional, que también nos responda a nosotros, que sea atingente al tema, que si estamos hablando de Navidad, no siga hablando de Navidad y no que nos empiece a hablar de otra cosa que nos suceda, porque en algunas ocasiones siempre vuelven a un contexto, ¿ya? Si van a hablar de algún tipo de emoción, lo que les decía en antes, siempre fijarnos en todo, en el tono, en los gestos, en todos los tipos de lenguaje que existen. Trabajo o escuela. Esta actividad también es opcional. Ya que vamos a ver aquí, rutinas y planificación. Identifica el nivel de organización para cumplir metas académicas o profesionales en su rutina diaria. Relaciones en el entorno. Evalúa cómo describe la interacción con compañeros profesionales y jefes y comprende las reglas implícitas de los contextos. Conciencia social. Observa cómo interpreta las expectativas del entorno y aplica las normas de manera autónoma. El manejo de la responsabilidad. Analiza su nivel de independencia al realizar tareas cotidianas o cumplir con deberes en el trabajo o también en sus estudios. Flexibilidad frente a cambios. Explora la habilidad para adaptarse frente a modificaciones inesperadas en el entorno laboral y educativo. ¿Qué preguntas vamos a hacer acá? ¿Ya? Es primero si tiene trabajo, ¿ya? En el manual tenemos dos ítems. Un ítem para la parte de que si tiene trabajo y si no tiene algún trabajo. ¿Qué tipo de trabajo es? ¿Cómo lo encontraste? ¿Has tenido otros trabajos anteriores? ¿Estás contento donde trabajas ahora o te gustaría hacer otra cosa en el futuro? Y si nos dice que sí, le preguntamos qué otra cosa sería. ¿Qué hay de tus compañeros de trabajo? ¿Parecen estar felices o están dispuestos a cambiarse de trabajo? Todas esas preguntas les vamos a hacer si tiene algún empleo. Ya recuerden que aquí estamos hablando, podemos hablar de personas mayores que sí tienen compañeros de trabajo, que se van a relacionar, quizás no con todos, quizás con algunos, pero generalmente laboralmente, no como a nivel de amistades. Y si no tiene empleo, le vamos a hacer qué hace durante su día. Si había tenido algún trabajo anteriormente. Si tuvo un trabajo anteriormente, ¿qué pasó en ese trabajo? ¿Por qué? Si él se fue, si lo despidieron, ¿qué pasó?
y si le gustaría tener algún trabajo alguna vez, si es que nunca ha trabajado. Ya aquí en adolescente nos vamos a encontrar que a lo mejor nos van a decir que sí o que no, y ahí podemos ir viendo sus intereses. ¿Ya? ¿Y en qué te gustaría trabajar? ¿Cuál sería tu trabajo ideal? Si aún no tienen estudios, qué te gustaría estudiar? ¿Por qué? Y preguntas sobre la escuela. Sería si va a la escuela, dónde va, en qué curso, en qué año, cómo le está yendo. Aquí basta con que le digamos muchas veces si tenemos a niños con buen lenguaje, cuéntame del colegio, ¿cómo te va? Y ellos te van a empezar a contar solitos todas las preguntas que están ahí. Y si no, nosotros tenemos que inducirlas. Si el evaluado ya no se encuentra en la escuela y está trabajando, preguntar hasta qué curso y no está trabajando, perdón. Si ya terminó la escuela y no está trabajando, le vamos a preguntar hasta qué curso llegó, cómo le fue, cuál era su ramo preferido, por qué, qué planeas hacer próximamente, qué experiencias o formación necesitas para poder hacer esto. Ya ese tipo de preguntas va por si él te dice, no, yo quiero estudiar esto. Ya, y ahí les aconsejo involucrarse en eso, por qué le gusta eso, dónde le gustaría trabajar, dónde se ve él en algunos años más y ver qué responde. Dificultades sociales y amistades. Este es otro módulo. Identificación de problemas. Mide la capacidad para reconocer conflictos en interacciones sociales y su papel en ellos. Atribución de causas. Evalúa cómo el participante interpreta las razones detrás de sus dificultades, observando si tiende a externalizar o asumir responsabilidades. Respuesta emocional. Analiza emociones asociadas con las dificultades sociales como la frustración, incomodidad o indiferencia. Estrategias de resolución. Explora mecanismos que utiliza el participante para abordar y enfrentar las situaciones sociales problemáticas. Y el impacto en su autoestima. Evalúa cómo las dificultades sociales afectan la percepción de sí mismo y su confianza en el área interpersonal. Ya, en este módulo, el tipo de preguntas va a ser cómo son sus relaciones familiares, qué cosas a él le molestan de los demás, qué cosas él piensa que cosas de él le molesten a los demás. Voy a leer textualmente algunas. Dice, ¿alguna vez has tenido dificultades para llevarte bien con los demás en la escuela? Generalmente nos van a decir que no, porque para ellos si les gusta estar solo no es problema. ¿Y en tu casa con tu familia? ¿Te has mantenido, te has metido alguna vez en un problema? ¿Por qué? Aquí si son adolescentes y están en el colegio, yo les pregunto si les ha mandado, lo mismo que en el módulo 3, si les han mandado a buscar el apoderado, si han peleado con algún compañero, por qué se dio esa situación. Los demás hacen cosas que te irritan o te molestan, ¿qué tipo de cosas? Y aquí a veces vamos a encontrar respuestas súper... ay, ya, súper diferentes. Por ejemplo, a mí, un chico me decía, a mí me carga, que me molesta que cuando mi compañera come papas fritas. Ya, porque a él el sonido, el crunch de las papas fritas, no le gustaba, le molestaba. Me decía, aparte mi compañera se las come al lado mío en clases. Entonces él dice que era terrible, y él se ponía nervioso, pues ya estábamos frente a un chico adolescente que lo irritaba mucho. Ya, ¿y qué haces tú? Y él no se daba cuenta y ves que él estaba nervioso, empuñaba sus puños de esta forma. Entonces, apenas él me nombró a esa compañera, empezó así. Ah, yo le dije, mira, y ese gesto con tus manos, lo que estás haciendo, ¿también lo haces cuando tu compañera se come las papas? Sí, me dijo, tengo que hacer eso, porque ahí me siento mejor. Él ya sabía que esa era su forma en el fondo como de regularse. ¿Alguna vez se han burlado de ti?
¿Te han intimidado? ¿De qué manera? Aquí también les preguntamos si él conoce a otros chicos o a otros compañeros que estén pasando por alguna intimidación o que los estén molestando. Ojo que a veces aquí hay veces que a ellos igual los molestan, pero ellos no se dan cuenta que los están molestando a ellos. Entonces ahí podemos preguntarle, ya, ¿y tus compañeros cuando están cerca tuyo y se ríen, qué cosas dicen? Y ahí nosotros nos damos cuenta que sí lo están molestando a él, por el tipo de cosas que dicen. Entonces nuestras preguntas igual son importantes para ir dándonos cuenta de otras cosas. Y cuando a veces les preguntamos si molestan a otros, nos dicen que sí, pero es porque escucharon que molestaban a esa persona. Pero a veces a ellos los molestan, pero ellos no se dan cuenta que los están molestando. Ahora vamos con las emociones. Dominación de emociones. Evalúa cómo identifica y nombra estados emocionales con precisión y variedad. Conexión con vivencias. Observa la capacidad del participante para vincular emociones específicas con situaciones concretas. Sensaciones corporales. Examina si describe las respuestas físicas asociadas a sus emociones como aceleraciones del corazón, tensión muscular. Algunos los describen con cosquilleos, que sienten cosquilleos en ciertas partes del cuerpo, estas sensaciones corporales ante ciertas emociones. Coherencia de expresiones. Evalúa la correspondencia entre la expresión, el tono facial, el tono de voz, el contenido verbal en las descripciones emocionales. Lo que le decía yo, es todo un lenguaje. Yo no puedo estar hablando de felicidad si mi cara está expresando otra cosa y mi lenguaje corporal también. Contexto social. Analiza cómo las emociones emergen y se expresan dentro de interacciones y dinámicas sociales. ¿Qué preguntas nos tiene acá el módulo? Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer que te haga sentir alegre o contento? ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir de esta manera? ¿Cómo te sientes cuando estás alegre? ¿Lo puedes describir? ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Cómo se siente ante el miedo, ante la ansiedad? Y aquí le preguntamos cuando cómo te sientes. Aquí podemos modificar el cómo te sientes con en qué parte de tu cuerpo sientes cosas. También hablamos de la tristeza, cómo se siente ante la tristeza, qué es para ti la tristeza y en qué momentos se sienten tristes. Aquí se habla de todas las emociones, cuando está enfadado también. Vamos con la tarea de demostración. La tarea de demostración es idéntica al módulo 3, pero aquí no le vamos a dar el ejemplo, no le vamos a decir, yo no sé lavarme los dientes, enséñame tú. Aquí estamos con niños más grandes, sino que le vamos a decir, muéstrame cómo te lavas tus dientes. Tienes que hacerme los gestos y ir contándome paso a paso lo que vas haciendo verbalmente también. Recordemos que primero viene el lavado de dientes, luego el lavado de manos y luego el lavado de manos con los elementos concretos. La siguiente actividad son las viñetas, la de los dos monos y la de el gato con el pescador. Ya puede ser cualquiera de esas dos. Esta también es opcional. ¿Qué vamos a ver? La interpretación social. Mide las habilidades para captar la intención emocional y conflictos sociales dentro de las historias presentadas. Reconocimiento humorístico. Evalúa la comprensión de situaciones humorísticas, ironías y malentendidos ilustrados en estas viñetas. Narración y coherencia. Analiza cómo estructura la explicación de los eventos y cómo vincula los detalles con el tema principal. Literalidad versus simbolismo. Observa si el participante interpreta los elementos de la viñeta de forma literal o si identifica los mensajes abstractos que están en estas dos viñetas. Aspectos cognitivos. Examina la capacidad para inferir pensamientos y emociones de los personajes según sus acciones y sus expresiones. Aquí viene el descanso.
En este módulo el descanso es opcional. Ya recuerden que aquí como estamos ya con usuarios más grandes, vamos a usar no los elementos en miniatura, no el conejito, sino que le vamos a poner, puede ser el pinball chiquitito, una revista, un periódico y aquí podemos usar la radio a batería. Selección de materiales. Observa cuáles objetos llaman la atención del participante y analiza cómo los usa durante el descanso. Exploración social. Investiga si intenta involucrar al examinador en la actividad o si se inclina hacia un comportamiento más bien aislado. Conductas sensoriales. Analiza posibles patrones inusuales en el manejo del material, como texturas, sonidos o movimientos repetitivos. Manejo del aburrimiento. Evalúa estrategias espontáneas que utiliza para entretenerse y lidiar con elementos de pausa. Referencias personales. Reflexiona cómo el periodo de descanso puede dar inicio de interés a habilidades y rasgos de su personalidad. La siguiente actividad es sobre la vida diaria. Este también es opcional, que vamos a ver el nivel de independencia. Explora hasta qué punto el participante es capaz de organizar y administrar su vida cotidiana, su propia vida. La flexibilidad en hábitos. Identifica las tendencias en la estructura de las rutinas diarias y cómo se adapta a situaciones que no estén previstas, hacia hechos eventuales en el fondo, cómo reacciona ante eso. Diversidad de actividades. Analiza si existen intereses variados o si predominan actividades repetitivas o un poco limitadas. Resolución de problemas pragmáticos. Evalúa cómo enfrenta el día a día, incluyendo la gestión de horarios y tareas en el hogar. Uso de tiempo libre. Investiga cómo organiza su tiempo fuera de responsabilidades laborales o estudiantes para actividades recreativas. En el fondo, ¿qué hace en su tiempo libre? Y estas son algunas de las preguntas de este módulo. Vamos a hablar sobre el dinero, ya vamos a investigar qué hace con ese dinero, si él aporta en la casa, si es que vive con algún familiar o si vive solo, cómo organiza su dinero para que no se le olvide pagar las cuentas, si va al supermercado o va alguien por él, si ahorra y si ahorra, con qué fin lo hace, si se le hizo difícil ahorrar. Vamos a preguntar si vive con sus padres o si vive solo. Em, Si vive con los papás, le vamos a preguntar si a él le gustaría vivir solo alguna vez, si considera que eso sería fácil o difícil. Y ese tipo de preguntas va en este módulo. Y el tiempo libre. Hay preguntas sobre qué le gusta hacer en su tiempo libre, qué hace en su casa cuando no está haciendo nada, o si sale de su casa, qué es lo que hace cuando sale de su casa. La siguiente actividad habla de relaciones y de matrimonio. Aquí vamos a ver la conexión emocional. Evalúa la profundidad de las relaciones y la capacidad del participante para generar vínculos significativos. Aquí vamos a ver cuál es la calidad de sus vínculos. Expectativas de compromiso. Explora ideas y conceptos sobre lo que el participante considera importante en las amistades y relaciones románticas. Por ejemplo, yo tengo un chico de 25 años diagnosticado hace un año con autismo. Estamos trabajando relaciones sociales. Por ejemplo, él antes no era capaz él es ingeniero en informática, él no era capaz de liderar reuniones. ¿Ya? Porque se sentía muy ansioso, se le iba la palabra, tenía dificultad de acceso al léxico cuando sentía este nivel de estrés, esta ansiedad, muchos manierismos, poco contacto ocular, dificultades en la prosodia, y lo hemos estado trabajando y él ahora ya está liderando sus reuniones
De hecho, hace poco hubo una exposición, no recuerdo en qué lugar, de microempresas. Y él fue y él era el representante de su empresa y él tuvo que atender a todo el público. Así que él está súper contento porque sus avances han sido totalmente significativos. Y, por ejemplo, iba a este tema, llegué a este tema, porque él no tiene novia, nunca ha tenido novia. Pero en la toma de helados, cuando yo le pregunto, ¿y te gustaría alguna vez tener novia? Él me dice, tengo que tener en algún momento, ¿ya? No es algo que él quiera, pero él sabe que como que en la sociedad en algún momento él va a tener que formar una familia. Entonces él me dice, en algún momento tendré que casarme y tener hijos. Pero no es algo que él que esté dentro de él, él lo dice porque como que es como el plan de toda la sociedad, como estudiar, casarse, tener hijos, tener casa. Pero se nota que no es algo que a él le gusta, que sea algo que él quiera hacer. De hecho, lo que él quiere hacer es viajar. A él le gustaría viajar a China, él dice. Boris, ¿tienes alguna pregunta? Exacto. Comprensión de límites. Investiga si existe una apropiada interpretación de límites personales, privacidad y consentimiento en sus interacciones. Reciprocidad. Examina cómo gestiona la reciprocidad en relaciones, tanto en lo emocional como en la dinámica general de la convivencia. Percepción de intimidad. Evaluar cómo entiende y verbaliza el aspecto emocional más profundo dentro de vínculos afectivos. Y alguna de las preguntas que vamos a hacer es si tiene amigos, si puede contarnos algo sobre sus amigos. ¿Qué hace con estos amigos, Boris? Ya. ¿Qué les gusta hacer con estos amigos? ¿Cómo se conocieron? ¿Con qué frecuencia se ven? Y aquí vamos a poder evaluar en el fondo cómo son sus relaciones de amistad. Si realmente tiene amigos o no tiene amigos. Ya recordemos que nosotros con los amigos, dentro de todo, igual compartimos harto, compartimos nuestros sentimientos, nuestros momentos de felicidad, nuestros momentos de alegría, nuestro día a día. Igual hay un contacto más continuo con un amigo. Acá quizás vamos a ver usuarios que nos van a decir que no los ven mucho, que no hablan como cosas íntimas y en el fondo hablan como cosas más macro. Le vamos a preguntar si tiene novio, si tiene novia, qué hace con su novio, si tienen planes juntos, cuántos años tiene su novia, cómo se llama, cómo se conocieron. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? ¿Qué quiere hacer cuando sea mayor? ¿Dónde le gustaría vivir? ¿Cómo sería ese lugar? Y ahí vamos a hacer que se imagine cómo dónde va a vivir. Ya si estamos hablando de un adolescente, claramente, o alguien que no, que todavía viva con los papás o con algún familiar. Entonces ya, ¿y cómo va a ser esa casa? ¿Cómo sería tu casa? ¿Cómo sería tu cama? ¿Sería grande? ¿Sería pequeña? ¿Cómo la amoblarías? ¿De qué color la pintarías? Y ahí vamos explayando un poquitito más la conversación. Luego viene las preguntas sobre la soledad. Ya, este es otro módulo. El impacto emocional. Analiza cómo el aislamiento afecta al bienestar general del participante, examinando si hay indicios de tristeza o de frustración. Aquí también tenemos que tener mucho ojo. Y a mí me han llegado varios casos derivados por psicólogos o del consultorio muchas veces también, más del consultorio. Y son chicos que están entrando, sí, entrando como de lleno a la adolescencia, que son muy tímidos
con mucha ansiedad, pero que, claro, se pueden confundir con rasgos de autismo, ya porque nos agachan la mirada, no nos miran mucho, hablan muy poco, o sea, ellos generalmente tratan, me ha tocado los casos que tratan de contestarme sí o no, o lo más cerrado posible las preguntas, sus respuestas, perdón. Pero cuando llegamos ya a esta confianza, a este report que debe existir en algún momento de nuestra evaluación, es lo esperado, nos damos cuenta que pueden estar ocurriendo otras cosas. Ya, y acá también tenemos que tener ojo. Ya esta niña era tan tímida, de hecho, meneaba su pierna, su pie, toda desde que comenzamos, tiritaba mucho y siempre miraba a la puerta. Estaba como pendiente de que si su acompañante iba a entrar o no iba a entrar. Entonces yo pesquisé esa conducta y le dije, tranquila, le dije yo, si X persona no va a entrar, estamos solas nosotras dos y todo lo que hablemos nosotras dos va a quedar entre nosotras dos. ¿Ya? Entonces, esta chica en el fondo sufría de mucha violencia en su hogar. Ya vivía en un entorno familiar muy disfuncional, con mucha violencia, y ella vivía todo esto. Entonces, claramente yo en el informe no puedo poner eso porque la mamá va a saber todo lo que la niña me dijo y eso no puede ser. Ya existen dos formas, o que denunciamos o ver qué hacemos. Si denunciamos, claramente nosotros tenemos que ir a testificar, es un proceso largo. Ya lo que yo hice en el fondo fue sí o sí hablar con la mamá. Esto ya va fuera de lados, ¿ya? Eh, Luego pedí que la niña saliera y hablé con la mamá. Y le pregunté un poco de su entorno familiar, ese tipo de cosas. Y la mamá sí asumió que era un ambiente muy violento. Entonces ahí en el fondo yo le dije que su hija en el fondo no tenía rasgos de autismo, pero que este tipo de rutina familiar que tenían le estaba influyendo a ella y claramente le influía en su desempeño en el colegio y en su aislamiento, porque ella tendió a aislarse de todo el mundo y logré que la llevaran a psicólogo y que hicieran una terapia familiar en el fondo porque la mamá tenía toda la intención de mejorar. ¿Ya? ¿Por qué les hago este hincapié? Porque puede ser que no suceda, ¿ya? Porque puede ser que a ustedes también les suceda y tenemos que pesquisar también esas cosas. A lo mejor sí tenía algunos rasgos de autismo, pero eran provocados por otra cosa. ¿Ya? Porque no tenía contacto ocular, porque no hablaba, porque tenía movimientos ansiosos, no estereotipados, que son movimientos diferentes. Necesidades de relaciones. Investiga qué tipo de relaciones busca o le resultan importantes y con qué frecuencia las echa de menos. Conciencia de la relación de otros. Evalúa la percepción del participante sobre su lugar dentro de un grupo social y su aceptación. Narrativa en primera persona. Explora cómo describe su experiencia en momentos de soledad y cómo trata de cambiarla o aceptarla. Aquí vamos a ver a muchos que nos dicen, sí, en verdad yo sí estoy solo, pero es algo que me acomoda, es algo que estoy acostumbrado. Yo me siento bien así. Y las preguntas son, como, ¿te sientes solo alguna vez? ¿Piensas que otra persona de tu edades le ha pasado alguna vez? ¿Haces algo para sentirte mejor? ¿Qué cosas hacen otras personas para intentar sentirse mejor cuando se sienten solos? Ya aquí tenemos que tratar de hablar de la soledad. ¿Tú sabes lo que es la soledad? ¿Cuándo te sientes así? ¿Por qué? Y ahí vamos viendo sus respuestas. Siguiente actividad. Planes e ilusiones. Aspiraciones realistas. Observa la claridad y consistencia de los objetivos que el participante tiene para los próximos años. Flexibilidad estratégica. Evalúa la capacidad para pensar en escenarios alternativos o adaptarse ante cambios imprevistos en sus metas. Proyectabilidad. Analiza cómo integra sus intereses, habilidades y valores al formular sus planes a largo plazo. Perspectiva temporal. Investiga si tiene una visión sostenida hacia el futuro o si su planificación se limita a corto plazo. Reacción ante la incertidumbre.
Examina cómo responde emocionalmente y cognitivamente ante preguntas sobre posibles obstáculos o cosas inesperadas. Y la pregunta de la entrevista es, ¿tienes planes o sueños sobre cosas que te gustarían hacer, tener o que sucedieran en el futuro? Háblame sobre ellos. Y aquí nosotros podemos cambiar algunas palabras. Sabemos que tenemos que preguntar sobre sus planes, sus sueños y podemos redactarla de otra forma. Ya vimos que en el módulo, porque siempre recuerdan que tenemos que tener impreso nuestro módulo, vamos a ver que viene la parte de planes e ilusiones y nosotros sabemos que tenemos que hablar de eso. No es necesario que hagamos textualmente esta pregunta porque si no sería súper robótico en el fondo, robotizado y queremos que sea lo más fluida posible. Luego viene la siguiente actividad que es inventarse una historia. Esta también está en el módulo 3. No sé si la recuerdan, donde colocamos 6 objetos con una función definida y 6 objetos con una función no definida y vamos contando una historia con 5 elementos. Ya tenemos que ocupar nosotros 5 elementos y ellos también con 5 elementos y estos elementos no se pueden repetir. El usuario no puede sacar los elementos que nosotros usamos. Vamos a ver la imaginación narrativa. Evalúa la capacidad para desarrollar una historia original con trama y personajes atractivos. La flexibilidad de los objetos. Analiza cómo integra estos objetos y si hacen funciones claras en el relato. Expresión simbólica. Observa el uso, si en esta actividad va a usar metáforas, ironías o algún elemento abstracto en esta historia. Cohesión y claridad. Mide cómo articula las ideas dentro de su narración para tener una secuencia lógica. Influencia e intereses personales. Identifica si los temas recurrentes del participante desempeñan un papel dominante en esta historia creada. Proceso de observación y puntuación. Las observaciones del comportamiento en el módulo 4 se estructuran para analizar de manera sistemática las áreas claves de la comunicación y la interacción social y otros aspectos relevantes. Durante la sesión se registran y analizan patrones de comportamiento, expresiones emocionales y calidad en la reciprocidad social. Posteriormente se asignan los códigos con números que se agrupan en las categorías de comunicación y relaciones sociales, generando índices algorítmicos y estandarizados. Aquí nuestra hoja de algoritmos va a cambiar un poquitito, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Por eso aquí nos habla solo de estas dos, o sea, nos habla de comunicación social, que es una esfera, que en las hojas de respuestas anteriores lo tenemos separado en 2 ítems, ¿cierto? Que es comunicación social y relaciones sociales. Ahora vamos con la codificación. Lenguaje y comunicación. La complejidad del lenguaje. Vamos a evaluar la capacidad de construir oraciones simples, gramaticales que utiliza, y si utiliza algún neologismo, y los errores en los usos de pronombres. En habla, nos vamos a fijar en el habla no ecolálica, en el A2. Se va a examinar la espontaneidad del lenguaje y su capacidad de relatar eventos fuera del momento presente. Se pide información sobre pensamientos y emociones del examinador. En el A3 vamos a puntuar el fraseo idiosincrático. Vamos a observar el uso de palabras o frases de manera estereotipadas. En el A4 vamos a ver la fluidez verbal. Se analiza el intercambio verbal, incluyendo la capacidad de mantener conversaciones recíprocas de forma natural. En el A5 vamos a ver la capacidad narrativa, vamos a ver la estructura y de qué forma relató las historias. Boris, ¿tienes una pregunta? Ya no, no hay problema.
Ya, vamos con la parte B de nuestra codificación, donde tenemos el contacto visual. Vamos a ver si este contacto visual es de calidad, vamos a ver su direccionalidad. En las expresiones faciales vamos a ver todo lo que es las expresiones faciales dirigidas a nosotros y su lenguaje verbal y corporal. Vamos a ver la empatía y emociones. Se analiza cómo el individuo reconoce, comenta o responde a las emociones de los demás, así como su capacidad de expresar el placer compartido. En comunicación verbal, en comunicación no verbal, se observa la calidad de los gestos y el lenguaje corporal. En la calidad global del report, se valora la conexión emocional y social establecida durante la interacción, así como su profundidad y su reciprocidad. En la parte C de nuestra codificación vamos a ver el pensamiento creativo de tareas. Vamos a evaluar la originalidad de estas ideas, los comentarios durante esta actividad y si incluyó historias inventadas o objetos utilizados. También en la parte C vamos a puntuar la flexibilidad narrativa. Se observa cómo el individuo adapta estos relatos e inventa las historias según la necesidad del oyente. En el juego y uso simbólico vamos a prestar atención al uso imaginativo de los objetos, las representaciones gestuales y el nivel de detalles de la creación en los escenarios. En los comentarios originales vamos a ver si él es capaz de decirnos ideas novedosas durante las conversaciones o las tareas de demostración y creatividad. Y el sentido del humor, vamos a ver si dentro de las tareas de viñetas tienen la capacidad de reconocer el humor, ¿ya? O el sentido figurado. Y en la última parte, las conductas estereotipadas e intereses restringidos. Vamos a ver si existe algún tipo de interés sensorial que sea inusual. Puede ser con algún estímulo de algún elemento o con alguna parte de su cuerpo. Manierismos motores. Vamos a ver los gestos repetitivos de manos, de dedos, si existieron durante la evaluación. Si hubo alguna conducta autolesiva, también lo vamos a puntuar en esta parte. Los temas restringidos o repetitivos. Ya si estuvimos muchos temas que volvió al mismo punto, que volvió a la misma conversación, eso se puntúa en esa parte. Y las compulsiones o rituales. Se observa la presencia de acciones obsesivas que requieren completas secuencias específicas a realizar actividades de manera repetitiva. Otros comportamientos anormales. Tenemos agitación y actividad. Tenemos si hubo alguna rabieta o alguna agresión. En el E3 vamos a ver si hubo alguna ansiedad observable. Si notamos tensión física, movimiento, generalmente cuando está muy ansioso mueven mucho la rodilla, como que tirita, hacen que tirite la rodilla de esta forma. Negativismo conductual y también vamos a observar relaciones emocionales externas. Se valora cómo el individuo gestiona situaciones de estrés y responde ante estos factores de frustración. Y esta es la hoja de algoritmos del módulo 4. Ya es diferente, si se ven es súper diferente al resto, ¿verdad? Ya acá tenemos las puntuaciones. Ay, vamos a poner nuestras puntuaciones al lado del A9 a 10. ¿Dónde está la diferencia? Que aquí nos va a dar diferentes resultados. Vamos a tener tres resultados. El primer resultado va a ser el de comunicación. Comunicación dice, punto de corte para autismo es igual a 3 y para espectro autista es igual a 2. O sea, si aquí en esta columna tenemos un puntaje de 2, en la parte de comunicación nos estaría dando espectro.
Si nos da uno, sería notea, pero solo en la parte de comunicación. ¿Se entiende? Y luego viene la otra parte, que es la interacción social recíproca. Acá, si en esta columna dice punto de corte para autismo,